Hola, mis queridos chicos, ¿cómo están? Ya se sumó gente, gracias a Dios, así que somos más. Acá les traigo una explicación acerca de cómo vamos a encarar lo que resta de este último tramo de formación práctica por la que están atravesando ustedes con el condimento de la emergencia sanitaria y del aislamiento social preventivo obligatorio, que ustedes saben que es dinámica la situación, va cambiando a cada momento, por lo que pretendí realizar un trazado de cómo van a ser las actividades. El viernes ya estuvimos en reunión con los profesores de la práctica 4 de distintos profesorados de la provincia. Cada uno comentamos las tareas que estamos haciendo. Quiero decirles que ustedes están bien, más allá de que no ya estamos finalizando el primer cuatrimestre y no tuvimos acercamiento a las escuelas asociadas por la particularidad de las circunstancias, pero de todas maneras quiero decirles y darles la tranquilidad de que las actividades son valoradas, tenidas en cuenta y vamos a programar todas las acciones para que efectivamente ustedes acrediten este espacio. En este video en particular les voy a hablar de las etapas del trabajo de campo y las tareas en el taller, adecuadas a esta situación actual. Ustedes, si es que ya repasaron el reglamento de práctica, eh, se van a dar cuenta que es necesario redefinir y adecuar algunas cuestiones al funcionamiento que estamos teniendo hoy por hoy. Si no lo leyeron, les voy a adjuntar nuevamente en el grupo el documento para que puedan revisar y leer y tener en cuenta todo este marco normativo de la práctica o del campo de la formación en la práctica profesional dentro de la carrera. El reglamento de práctica profesional residencia es el anexo a la resolución 1623 del 2015 del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa. ¿Cómo se organiza ese documento? El título 1, no les voy a explicar todos los títulos, sino que voy a hacer un resumen hasta llegar a la parte que nos interesa. En el título 1 se dan las disposiciones generales. En ese título hay 2 capítulos. Del artículo 1 al 3 se trabajan o se expresan los contenidos y los alcances del campo de la formación en la práctica profesional y cuáles son sus propósitos. En el capítulo 2, que incluyen los artículos del 4 al 8, se define exactamente qué es el campo de la formación en la práctica profesional, cuáles son sus intereses, cuáles son las características de las unidades curriculares que lo componen y las metodologías de trabajo. En el título 2 se hace referencia a la gestión del campo de la formación en la práctica profesional. Incluye 2 capítulos, los aspectos generales, en los artículos 9 y 10, y del 11 al 14, respecto de la programación de la práctica 1, 2, 3 y 4, que ustedes ya vinieron cursando. El título 3 habla de la asistencia, en los artículos 21 al 24. El artículo 21 dice: la asistencia a las instancias formativas incluidas en las programaciones de las unidades curriculares que constituyen el campo de la formación en la práctica profesional en el Instituto Superior será siempre de carácter obligatorio y se computará por cada actividad y por hora cátedra. ¿Sí? Ustedes saben, en esta situación no podemos tomar asistencia en las horas del taller que teníamos asignadas con un calendario, etc. Tampoco se puede tomar asistencia en cada visita
las escuelas asociadas o las distintas tareas de trabajo de campo que tengan que hacer. Entonces, ¿cómo se adecua esta cuestión, al aislamiento social preventivo obligatorio? Yo decido que las asistencias se computarán según la participación en las actividades de intercambio propuestas en los entornos virtuales utilizados. Que utilizamos nosotros el WhatsApp, porque el aula virtual la dejamos de utilizar por cuestiones de agilidad, cuestiones de recursos, de conectividad, de sencillez, y la presentación de cada actividad a mí me da la pauta de si miran los videos, se observan, etc. De esa manera yo certifico la asistencia. Bueno, en estos artículos del 22 al 24 habla de los porcentajes, etc. En ese caso voy a calcular el 75%, pero yo sé que ustedes van a ir trabajando en el 100% de todas las actividades, ¿sí? Fíjense lo que dice el artículo 24. En caso de ausencia justificada, alguna de los trabajos en las escuelas asociadas deben justificar en las 48 horas anteriores. Ya vemos cómo cambian todas las características de nuestro trabajo. Vamos a tratando de mantenernos constantemente en comunicación para evitar cualquier tipo de inconveniente con esta cuestión. En el título 4 se comienzan a definir cada una de las etapas del campo de la formación en la práctica profesional. El capítulo 1 define en los artículos del 25 al 29 cada una de las etapas en forma general. Habla de las observaciones que se dividen en institucionales y de clases, de las prácticas iniciales, de las ayudantías y de la residencia. ¿En qué consiste cada etapa y cuáles son sus funciones? Para la primera etapa, que es de observaciones, que, ¿no es cierto?, en la, entre comillas, normalidad requiere de la presencia de ustedes en las escuelas, vamos a diseñar otro tipo de llegada a esas instituciones para que ustedes puedan observar, porque el objetivo acá es que conozcan el funcionamiento de cada una de las instituciones en las que van a desarrollar su práctica. Y para esto se requiere también la presentación de informes. Ustedes van a presentar, en el caso de las observaciones institucionales, se les va a asignar una escuela asociada. Y también van a tener que llevar a cabo un informe de la observación en el instituto, cosa que no habíamos hecho antes, pero dadas las circunstancias, vamos a tener que trabajar mucho al interior del instituto por la dificultad de llegar a la institución, a las escuelas de nivel secundario. Y en el caso de las observaciones de clases, también. Ya vamos a trabajar sobre las especificaciones de cómo vamos a llevar a cabo cada tarea. Las prácticas iniciales son las experiencias áulicas de enseñanza. Las ayudantías también tienen el objetivo de conocer las realidades y de llevar adelante un aprendizaje en servicio, aprender de la tarea docente auxiliando o siendo de asistente del profesor conformador o profesor orientador. La residencia tiene que ver con una presencia más prolongada con un grupo de estudiantes. Son 2 residencias en la normalidad, pero acá vamos a tener que adecuar también. En las residencias se espera que cada uno de los practicantes residentes consoliden todas las capacidades docentes que van afianzando en este último tramo. Fíjense que en el capítulo 5 ya se define la etapa de residencia profesional, cuáles son las características, cuánto tiempo hay
de entrega de las planificaciones, etcétera, que siempre también esto adecuamos todos los años, revisamos y yo propongo otro tipo de cronograma o de pautas y de lapsos de tiempo. Y acá actualmente vamos a tener que redefinir mejor y junto con los profesores que admitan la presencia de ustedes en el trabajo. Fíjense, esto es importante que lean, que lean todo el reglamento. Necesito que anoten lo que no entienden, lo que ustedes consideran que se tiene que adecuar ahora, todas sus dudas respecto a de cómo va a ser nuestro camino este año. En el título 5 se expresa la organización del campo de la formación en la práctica profesional. Y habla de específicamente de la práctica de cada año hasta llegar a la práctica del cuarto año en los profesorados que forman para el nivel secundario. Y se especifican cuáles son las condiciones para la acreditación de esta práctica. Bueno, y también se especifican la cantidad de observaciones, la cantidad de prácticas, el tiempo de ayudantía, la cantidad de clases, porque acá se habla de clases y no de secuencias, cosa que también quedó como un poco atrás en el enfoque de desarrollo de capacidades, que es en el que nos enmarcamos. Bueno, ¿cuáles van a ser las adecuaciones para este año? Vamos a hacer observaciones institucionales hasta agosto. Esas observaciones institucionales van a ser de carácter grupal a una escuela asociada y al interior del instituto. Ustedes vamos a conformar los grupos, cada grupo, 4 grupos vamos a formar. Cada grupo va a tener asignada una escuela. Ya vamos a ver si yo voy a asignar o si vamos a sortear, etc. Van a tener que recopilar, investigar ustedes, hablar con practicantes anteriores, estudiantes de otros años con los que tengan contacto, y también yo les puedo facilitar informes que hayan sido presentados en años anteriores sobre la realidad de cada escuela. Y ustedes van a tener que analizar esos informes, ¿sí? Y también vamos a elaborar colaborativamente también con prácticas de otros años, instrumentos para recopilar información, entrevista al directivo de la escuela, a un administrativo, para ver cómo están encarando esta situación actual durante el aislamiento preventivo obligatorio. ¿Qué dificultades presentan, etcétera? Esa recopilación de información va a tener que ser en entornos virtuales también porque no tenemos permitido circular ni ningún contacto presencial. Por eso es muy importante cómo decidamos diseñar estos instrumentos. Cómo vamos a llevar a cabo esas entrevistas y qué información es la que tenemos que recopilar para poder analizar en favor de las prácticas o de las intervenciones que van a tener que hacer ustedes en cada escenario. ¿Sí? Según toda esta información analizada de informes de años anteriores y de las entrevistas que puedan surgir o encuestas, etcétera, van a tener que presentar informes con una guía bien pautada que les voy a dar yo para poder comunicar sus conclusiones. Eso sobre informaciones institucionales. Hasta agosto también vamos a hacer las observaciones de clase. Esas observaciones de clase van a ser de carácter individual, pero van a tener cada uno asignado una pareja pedagógica con la que van a poder intercambiar, resolver dudas y asistirse entre ustedes.
Estas observaciones de clase van a ser también a la misma escuela que tuvieron que observar y con un profesor y también al interior del instituto. Van a ver, para eso van a, por ejemplo, entrevistar al profesor, para ver cómo pudo encarar con los alumnos, van a ver cómo pueden también tener un acercamiento a los estudiantes, todo esto en la medida de lo posible y de cómo eh, acordemos trabajar con los profesores de las escuelas secundarias, ¿sí? Según estas clases que ustedes tengan que observar de las escuelas secundarias y del instituto, van a presentar sus respectivos informes, también con una guía que les voy a proporcionar. Las ayudantías van a ser a mediados de septiembre, ¿sí? O antes, si es posible. Este va a ser de carácter individual, también trabajando con su pareja. Y van a ser a la ayudantía a un profesor de lengua y también a un profesor del instituto. Esta ayudantía significa asistir en lo que requiera el profesor en cuanto a la corrección de trabajos de sus estudiantes, el diseño, la búsqueda de material didáctico, bibliográfico, a confeccionar planillas que le pidan, ayuda con las herramientas tecnológicas y otros, siempre acordando entre el instituto, la escuela secundaria, el profesor que se les asigne y yo, y con ustedes. ¿Sí? Las prácticas iniciales, en la medida de lo posible, y si logramos acordar que ustedes puedan trabajar y unirse al grupo de un curso para hacer trabajo virtual, y si es que volvemos a las escuelas, bueno, si es en los últimos cursos se verá, porque todas las decisiones van cambiando de acuerdo a los sanitarios, de acuerdo con los sanitarios. Así que como mínimo van a tener que desarrollar una secuencia didáctica de lengua y una secuencia didáctica de literatura. Y también una secuencia didáctica con un profesor del instituto. Esto va a ser considerado como la etapa de prácticas iniciales. En ese mismo curso de educación secundaria donde trabajen con prácticas iniciales va a ser su residencia, donde van a tener que hilar secuencias didácticas con contenidos diversos según lo decida el profesor orientador, y esto va a ser a partir de octubre hasta donde lleguemos. ¿Sí? Esa es la propuesta que tengo hasta ahora. Bueno, por último, les anticipo cuáles van a ser los trabajos de entrega obligatoria, los trabajos prácticos evaluativos de entrega obligatoria dentro del taller. Primero, y con pronta fecha de entrega, la revisión del proyecto áulico que ya me presentaron, en el caso de las chicas que se han incorporado, ya directamente van a hacer con estas cuestiones, con toda la producción del material didáctico, ya sea que se hayan propuesto presentar videos, audios, etcétera, con toda la producción, más una planilla de plan de acción, cuyo modelo les voy a estar compartiendo próximamente, y las rúbricas de evaluación según lo que se proponen. Para esto de las rúbricas de evaluación, les voy a armar una clase con las explicaciones y todo el soporte teórico. Creo que ya habían trabajado con un material sobre evaluación auténtica en el que se explican estas cuestiones en didáctica. También van a tener que llevar a cabo la revisión del artículo académico que realizamos para analizar los impactos del contexto en la práctica docente, para nutrirlo con fundamentos bibliográficos, que quiere decir van a tener que sustentar sus análisis, sus conclusiones, incorporando citas directas o indirectas de autores con los que hayan trabajado en la carrera o con otros. También de entrega obligatoria serán un informe de observación institucional a una escuela asociada, esto va a ser un trabajo grupal, un informe de observación institucional hacia el instituto, esto también va a ser grupal, lo demás todo de presentación individual.
2 informes de observaciones de clases a escuelas asociadas, un informe de observación de clase de una clase del instituto y para lo que ya pueden ir pensando y trabajando, una carpeta didáctica. ¿Qué quiere decir esto? No con el proyecto áulico, sino con todos los materiales teóricos, ya sea analógicos o digitales, acerca de 3 temas de lengua, con selección de textos, también puede ser recursos multimedia, etcétera, para desarrollar 3 temas diferentes de lengua que yo les voy a asignar y 2 de literatura. En este caso con selección de fragmentos, etcétera. Eso ya les voy a explicar bien con la guía de trabajo. Bueno, y por último, que es el insumo para el coloquio final de la práctica, la narración de una experiencia pedagógica. Para esta narración, ustedes ya pueden ir registrando todas sus vivencias dentro de todo el trabajo que implica el ser practicante este año. Bueno, eso es todo. Ante cualquier duda, me preguntan, consultan, etcétera. Sobre estos trabajos prácticos y sobre todo lo demás, ya van a recibir indicaciones más completas.